hablar a nuestras vidas. Muy bien, ahora sí vamos a la palabra, vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y yo quiero continuar un poquito con lo que hablé la semana pasada. La semana pasada estuvimos tocando el primer capítulo del libro de Jueces. Y estábamos hablando acerca de la obediencia. Y la pregunta fue esa: ¿a quién le gusta obedecer? Y vimos cómo hay veces que no nos gusta obedecer. Y vimos la historia del pueblo de Dios, cómo no había obedecido completamente a Dios. Dios les había llevado a la tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, a un territorio que Dios ya les había entregado. Esto es todo a través del liderazgo de Josué, y el pueblo estaba a punto de empezar a experimentar pues todas las bendiciones que Dios había prometido para su vida. Y Dios les había dicho simplemente algo: que ellos no podían aliarse con ninguno de la gente o de los pueblos que estaban ahí, con ninguno. No podían tener misericordia de ellos y tenían que destruir todo. Y el pueblo hace todo lo contrario. Lo vimos la semana pasada, y si alguien no lo pudo oír o venir, lo puede buscar ahí en la página de YouTube se llama Vivo en Ti, y puede ver la enseñanza de la semana pasada. Pero como el pueblo no obedeció a lo que Dios le había pedido, y entonces toda esa desobediencia traerá consecuencias completamente a su vida. El día de hoy yo quiero continuar con el capítulo 2, porque creo que me ayuda a poder entender algo que creo que es importante el día de hoy. Dios nos ha estado permitiendo estar atendiendo a diferentes personas de la iglesia, familias, jóvenes, de repente matrimonios, y hay algo que de repente podemos ver, que Dios los está pasando por pruebas, Dios los está pasando por dificultades, por batallas, por momentos difíciles, y probablemente esas situaciones pueden ser consecuencias de mi manera de vivir para con Dios. Porque lo que Dios quiere es que yo viva completamente para Él. Lo que Dios quiere es que me entregue completamente a Él. Y muchas veces nosotros somos como este pueblo de Israel. Y a mí me llama la atención porque el libro de Jueces me habla completamente de cómo hay un pueblo infiel, malagradecido, y cómo hay un pueblo, cómo hay un Dios completamente fiel. Y en nuestra vida pasa lo mismo. La pregunta que pudiera, antes de orar y arrancar, la pregunta que podría hacerles el día de hoy es: ¿por qué el hombre actúa así? O más bien, ¿por qué somos así? Si tenemos un Dios que nos ama, si tenemos un Dios que nos cuida, que es fiel, un Dios que nos ha bendecido en todo momento, un Dios que ha prometido estar con nosotros, un Dios que ha derramado toda bendición espiritual en nuestra vida, ¿por qué nosotros estamos tan llevados o movidos a desobedecer, a dejar a Dios, a alejarnos de Dios y hacer lo que a Él no le agrada? Esto es increíble, ¿no? Porque de repente nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se levanta contra Dios, cuando lo único que Dios ha hecho en nuestra vida es hacernos bien en todo momento. Pero es algo constante. Vemos normalmente gente en la iglesia que está y de repente ya no está. Gente que se enfrió, gente que volvió atrás, gente que volvió a hacer el pecado, que volvió a vivir a como vivía antes. Y la pregunta es: ¿pero por qué? Si Dios nunca nos ha faltado, si Dios nunca nos ha fallado, desde en todo momento Él ha estado con nosotros. Y lo que la Biblia me enseña, y bueno, puede ser, no vamos a ver todo el libro de Jueces, porque no estamos arrancando todo el libro de Jueces, usted lo puede leer en su casa, pero hoy veremos algo que se hizo un ciclo o un estilo de vida en ellos. ¿Cuál era? Se olvidaban de Dios, se alejaban de Dios, hacían lo malo delante de Dios. Dios los entregaba o los disciplinaba,
ellos clamaban para que Dios les diera una oportunidad, y por misericordia Dios los escuchaba, Dios les ayudaba, Dios los libertaba, y cuando ya Dios los libertaba y ellos estaban bien, volvían a hacer lo malo, se alejaban de Dios, se olvidaban de Dios, y entonces hacían lo malo ante los ojos de Dios. Dios los tenía que volver a disciplinar, los tenía que volver a entregar. Ellos llegaban a un momento que no podían más y clamaban a Dios para que Dios escuchara, para que Dios los libertara, y Dios se levantaba como un libertador, levantando personas, libertadores, jueces. Y cuando todo estaba bien porque Dios los había libertado, volvieron a hacer lo malo, se alejaban de Dios. Ese es un ciclo. Y muchas veces en nuestra vida hay ese ciclo. Impresionante, porque todo este tiempo el pueblo hacía lo mismo. Generación tras generación hacía lo mismo. No me acuerdo, creo que son 400 años hicieron esto. Una y otra vez, constantemente haciendo lo malo delante de Dios, ante los ojos de Dios, y clamaban, y ahí está Dios ayudándoles, y ahí está Dios salvándolos, y una vez más ellos se olvidaban de Dios. Y eso puede ser en nuestra vida, porque Dios nos ha dado vida eterna, porque ahora Dios nos ha hecho, somos sus hijos. Ahora Dios nos ha rescatado de donde estábamos, quizás algunos de lo que es el alcohol, a lo mejor otros de la idolatría, otros quizás de inmoralidades, otros de cualquier enfermedad o situación. Y una vez que Dios te ha ayudado y que ha restaurado tu matrimonio y te ha cambiado y te ha transformado y te ha hecho diferente, lo más lógico es que sigamos caminando y viviendo para Dios. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Como ya estoy bien, empiezo a vivir a mi manera, haciendo las cosas como yo creo, desobedeciendo, olvidándome, alejándome de Dios, y vuelvo a caer en la misma situación, y Dios tiene que volverme a castigar, a disciplinar, a tratar conmigo, y no porque sea malo, sino porque lo que Dios quiere es que volvamos para con Él. Entonces creo que el día de hoy el tema puede ser: no te olvides de Dios, o incluso puede ser: rompe ese ciclo en el cual has estado viviendo, porque a lo mejor tu vida aún en la iglesia ha sido de pecado, y si te arrepientes, bueno, si lloras, pero muchas veces le tenemos más miedo a las consecuencias que a Dios. Y eso fue lo último que vimos la semana pasada, fue precisamente eso. Como el pueblo, cuando Dios le dijo que iba a tratar con ellos, que por cuanto no sacaron a sus enemigos, Él no los iba a sacar, sino que los iba a dejar, y que iba a ser como una espina en el costado, un dolor para su vida. Vimos que el pueblo lloró, incluso hizo sacrificios, pero nunca hubo un arrepentimiento, porque ellos inmediatamente hacían lo malo delante de Dios. Y yo creo que hoy podemos aprender. Si hoy Dios te trajo y estás escuchando este mensaje, creo que es importante que tú puedas abrir tu corazón y puedas meditar si tú estás viviendo de esta manera. Si tú estás en un ciclo donde constantemente caes en pecado, estás en pecado, y aunque pides perdón, vuelves a caer en pecado y practicas el pecado y vives en pecado, quizás hoy Dios quiere que entiendas que es tiempo de que tú puedas despertar, que no puedes seguir viviendo el mismo ciclo, sino que tienes que aprender a vivir en completa santidad para con Dios. Oramos. Te doy gracias, Dios, porque eres bueno. Te doy gracias porque a través de la enseñanza del día de hoy quieres hablar a nuestra vida. La importancia de vivir en santidad, la importancia de vivir completamente para ti, agradándote. Y en esta hora, Dios, permite que tu palabra pueda transformar nuestra vida. Si nosotros estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en situaciones no agradables delante de tus ojos, permite que podamos arrepentirnos, cambiar y dejar de vivir como hemos vivido antes. Háblanos, transfórmanos y permite que tu palabra pueda cambiar completamente nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jueces capítulo 2 versículo 6.
Yo tengo que aprender a través de esta lectura que todo está en las manos de Dios. A Dios no se le escapa nada. A Dios no lo podemos engañar. Y Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Dice así, Jueces 2:6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Recuerden que estamos ¿dónde? En el momento en que el Dios les ha entregado la tierra prometida, se ha repartido, Josué los ha entregado a cada quien su heredad y el pueblo los ha despedido. Ahora sí, vayan y vivan en la plenitud que Dios quiere vivir para ustedes. Versículo 7. Y el pueblo, Israel, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y igual me dice que durante todo el tiempo en que Josué estaba como líder, el pueblo había servido a Dios. Tanto como Josué como líder y como los ancianos, ellos habían visto, habían experimentado el poder de Dios, el cumplimiento de la obra de Dios, y en todo momento, dice ahí, habían visto las grandes obras de Jehová, ¿sí? Todo lo que Dios había hecho para poder librarlo. Pero, versículo 8, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y simplemente como retocar puntos importantes en la vida de Josué. Era un hombre que era líder, pero era un hombre que hizo o llevó al pueblo a que puedan servir a Jehová. Durante toda su vida él llevó a que el pueblo pudiera servir. Entonces puedo aprender algo. Josué era un hombre, un servidor, y creo que de ahí tendríamos nosotros que aprender que nosotros tenemos que vivir una vida sirviéndole a Dios en todo momento. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia me habla que Josué murió, y tengo que entender, él vivió 110 años. ¿Cuántos años llegaremos a vivir nosotros? ¿A cuántos te gustaría vivir? A mí me gustaría vivir, siempre he dicho que a mí me gustaría vivir de perdido los 90 minutos del juego, más los que añade el árbitro, ¿verdad? Arriba de 90 a mí me gustaría vivir. Ya si llego a 100, ya mejor les ando robando el oxígeno, ¿verdad? Pero eso es lo que uno quiere. Lo que Dios ha dispuesto para mi vida, no lo sé. Incluso yo pudiera estar pensando que voy a vivir 90 años o más de 90 años, y Dios puede estar pensando que Él me va a llevar el día de hoy o el día de mañana. Lo importante es que el día que yo llegue a su presencia, Él pueda hablar de mí como se habla de Josué en la palabra. Que Josué era un siervo de Jehová. Eso es impresionante. Que te conozcan de esa manera, como un servidor, como alguien que se entregó completamente a Dios. Creo que es lo mejor que podemos ser. Que al final de nuestra vida la gente podrá llegar a decir: es que fue un siervo, es que estuvo trabajando, su vida la desgastó, se la acabó completamente en Dios. Y eso es impresionante. Bueno, a mí me gustaría que mi vida se pudiera reconocer, o que Dios la pudiera reconocer, más que la gente, no, Dios, que realmente pudiera llegar a decir que soy un siervo de Él. Y cada uno de nosotros deberíamos de vivir, pensar de esa manera, porque vuelvo a decirles, ¿cuánto tiempo viviremos? No lo sé, pero lo que sí sé es que un día todos nosotros daremos cuenta delante de Él. Estaremos solitos, rindiendo nuestra vida o nuestro informe delante de Él. Después de esta introducción, dice en el versículo 10:
y toda aquella generación fue reunida a sus padres. O sea, me está hablando de que toda esa gente que sirvió con Josué y que entraron en la tierra prometida, toda esa generación murieron. Dice ahí, fue reunida a sus padres y se levantó después otra generación. Esto me habla de los hijos que han crecido. Es una nueva generación. Y mira lo que dice ahí, que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. El día de hoy yo voy a tocar 4 puntos principales. Y el primer punto que quiero mencionar el día de hoy es que el pueblo de Israel, ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho. Ese es el primer punto. Porque me dice que se levantó una generación que no conocía a Dios, ni sabían ni habían conocido la obra que Dios había hecho en su vida. Y eso es un peligro, incluso porque lo vamos a ir aplicando completamente a nosotros. Ellos se habían olvidado de que Dios los había sacado de la esclavitud, que los había llevado por el desierto y los había llevado y introducido a una tierra que fluye leche y miel, y que ahora Dios los había bendecido con toda esa bendición que ellos necesitaban. Dios había sido fiel y había cumplido. Y de repente llega un momento donde la gente tiene a Dios de su lado porque saben que es el pueblo de Dios, pero el problema es que no le conocían y no conocían su obra. Y eso puede pasar, nos puede pasar a nosotros, porque a lo mejor tienes tanto tiempo en la iglesia, tienes tanto tiempo de haber conocido a Dios, bueno, a lo mejor hasta poco, pero a lo mejor se te ha olvidado de dónde Dios te ha rescatado, cuál era la manera de vivir antes de llegar a Dios, antes de llegar a su presencia, antes de que Él te salvara, te rescatara, antes de que Dios te hiciera su hijo y transformara tu vida. Quizás se te ha olvidado de dónde Dios te ha sacado. Algunos Dios los ha sacado del alcoholismo, a otros los ha sacado de la idolatría, a otros a lo mejor de drogas, de algún vicio, de algo inmoral, o simplemente nos ha sacado de la muerte espiritual en la cual cada uno de nosotros nos encontrábamos sin Dios. Estábamos condenados a una muerte eterna, separados de Dios y completamente a estar castigados por consecuencia de nuestro pecado. Pero yo no puedo olvidar de dónde Dios me ha sacado. Yo no puedo perder de vista de dónde Dios a mí me ha rescatado. ¿Por qué? Porque pareciera que ahora que soy cristiano y si yo no aprendo de dónde Dios me ha sacado, yo me puedo sentir que estoy bien. Es más, a lo mejor puedo llegar a sentir, pues yo no soy tan malo como otros. Bueno, yo no he sido tan mal como otro tipo de personas. Y cuando tú piensas de esa manera, no vas a valorar ni entender lo que realmente Dios ha hecho por ti. Y no solamente hablo de salvación, porque a muchos Dios te ha provisto, te ha sanado, te ha libertado. Yo no sé lo que Dios ha hecho sobre tu vida. Y creo que es importante que nosotros podamos testificar. Aquí hay un problema. Una generación nueva que habla de hijos que no conocían a Dios ni sus obras. ¿Y por qué creen que no lo conocían? Porque sus padres, que eran los responsables de decirles quién era Dios, no lo habían hecho. No voy a ir a Deuteronomio para no tardarme más, pero pudiéramos ir donde Dios le dice al pueblo en Deuteronomio, dice, y tú vas a repetirle todas estas palabras a tus hijos, al levantarte, al acostarte, a andar por el camino, en todo momento. Las escribirás y las repetirás para que las guarden, para que las hagan. Y tenían que ser ejemplo. Y creo que el día de hoy precisamente nos pasa lo mismo. Nosotros deberíamos de decirle a nuestros hijos de dónde Dios nos ha sacado
para que ellos puedan ver el Dios tan grande en el cual nosotros le hemos creído. Yo sé que para nadie es bonito hablar del pasado, y tampoco la idea no es presumir de dónde Dios me sacó, no, es con vergüenza. Pero sí es decirle: yo era esa persona, yo estaba perdido, yo estaba arruinado, yo estaba en la idolatría, yo estaba viviendo de esta manera, y un día Dios me tocó, y un día Dios me salvó, y Dios me ha transformado, y hoy vivimos diferente por la grandeza y por el poder que Dios ha hecho sobre nuestra vida. Estamos viviendo un tiempo donde el mensaje de la palabra, el mensaje de Cristo, cada día se ve menos, se predica menos, se habla menos. Es increíble. Hay tantas iglesias, hay tantas personas que se juntan, se reúnen, y muchas veces lo menos que hablan es de la palabra, y hablan de tantas otras cosas, y podemos llegar a un punto donde se levante una generación que ya no conozca ni la palabra. Además, es increíble. Pero el día de hoy hay menos, creo que puedo decir, a lo mejor me puedo equivocar, hay menos jóvenes, o hay jóvenes que no se saben tantos versículos de memoria, quizás como los papás. ¿Por qué digo esto? Porque los papás antes era memorizar, era memorizar, era memorizar, era memorizar. Hoy, como todo lo tenemos en el celular, ya a veces no memorizan la palabra, a veces no leen la Biblia. Estamos viviendo tiempos donde la palabra se ha olvidado. Entonces, en el primer punto es: yo no me puedo olvidar de lo que Dios ha hecho en mi vida. En este primer punto, 3 cosas rápidas así, las cuales me van a ayudar a no olvidarme de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? La primera es agradecimiento. Cuando tú aprendes a agradecerle a Dios por todo, por lo que Dios ha hecho en tu vida, nunca te vas a olvidar cómo Él te ha bendecido. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecer, ¿sí? ¿Seguros? Dile que está a tu lado: tienes que agradecerle a Dios lo que ha hecho en tu vida. A ver, díselo, para que algunos se despierten, porque lo veo muy calladitos. Tienes que agradecerle. Lo segundo, asómbrate de lo que Dios ha hecho por ti, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Asombrarte. A veces que aún en la palabra leemos un versículo, es más, muchas veces ya te sabes el pasaje, alguien lo va a leer, tú dices: ya me lo sé. No, tienes que asombrarte, y tienes que saber que Dios te está hablando con un mensaje que quizás ya lo sabes, pero por algo Dios te lo está volviendo a decir. O también tienes que asombrarte y decir: wow, cómo yo estaba tan metido en esa idolatría, cómo yo era tan obstinado, cómo yo era tan rebelde, cómo yo era tan enojón, cómo yo no quería saber nada de Dios, y mira, hoy estoy aquí. ¿Quién te trajo? Dios. ¿Qué tienes que hacer? Asombrarte por lo que Dios ha hecho. Y la tercera cosa que tienes que hacer para que nunca se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida es: alábale por lo que Él ha hecho en ti. Agradecimiento, que te debes de asombrar. Y 3, alábale: Dios, hoy soy una nueva criatura gracias a ti. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza. Y estoy seguro que si todos los días le agradeces, y todos los días te asombras cómo Él sigue siendo fiel, y todos los días le alabas por lo que ha hecho en tu vida, nunca se va a olvidar, se te va a olvidar lo que Dios está obrando completamente en ti. Regresemos al versículo 11, ahí en Jueces 2:11. Como estos hombres, esta generación se había olvidado de Dios, bueno, sí, se olvidaron de Dios. Esta generación ya no conocía a Dios. Versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron
y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Interesante, porque en estos 3 versículos me habla de la actitud que tomaron este pueblo. Y ahora veremos el segundo punto. El segundo punto es que ellos primero se olvidaron de Dios, lo que había hecho, y número 2, ahora dejaron a Dios. Si alguien quisiera subrayar en el versículo 11 dice, después hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y dice ahí, sirvieron a los Baales. En el versículo 12 al empezar dice, dejaron a Jehová. Al final del versículo 12 dice, a los cuales adoraron. Y el versículo 13 dice, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dios les había pedido que ellos destruyeran a todos los dioses. Y al no obedecer, ¿qué hacen? Ellos están yendo tras sus dioses. Recuerden que estos primeros 2 capítulos es como una introducción a todo lo que se ve en este libro de Jueces. Y está diciéndonos qué fue lo que sucedió. Este pueblo se habían olvidado de Dios. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo dejaron. No solamente lo dejaron, sino que ahora, dice ahí, están sirviendo a sus dioses. Y si eso fuera poco, los llevaron incluso a rendirse y a adorar completamente a sus dioses. Y creo que eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Cuando nosotros venimos a la iglesia y estamos con Dios y Dios ha transformado nuestra vida y nos ha cambiado y no me olvido de lo que Dios ha hecho en mi vida, es fácil dejarlo. Por eso es fácil dejar de venir a la iglesia. Y por eso es muy común que de repente la gente se pueda enfriar. Oye, ¿vas a la iglesia? No, hombre, no vamos, no pasa nada. Hace tiempo, yo creo que antes de la pandemia se había enseñado que no ir a la iglesia era casi pecado y pena capital y maldición. Entonces, muchas veces la gente no quería faltar a la iglesia. ¿Por qué? Porque era pecado. Después de la pandemia pareciera que se dieron cuenta de que no, pues no es pecado faltar a la iglesia. Y bueno, y claro, no es pecado faltar a la iglesia. Pero de repente entró una comodidad tanta que ahora hemos aprendido a que pues no voy a la iglesia, acabo como quiera, después veo la transmisión o escucho la predicación, o yo como quiera leo en mi casa. Pero una de las maneras en que uno empieza a dejar a Dios es cuando uno empieza a faltar. Y no solamente ahí, sino entonces empiezas a servir, dice ahí, a Baales. Y Baal aquí es un dios. ¿Qué es un dios? O la idolatría es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Cualquier cosa. Y es más fácil de repente rendirme. Por eso es fácil cambiar lo que yo tengo que hacer por Dios, por un deseo, por mío, por un gusto mío. Y tengo que entender que yo no puedo rendirme a nada, porque mi vida completamente le pertenece a Dios. Incluso ellos llegaron a servirle. Y la Biblia me enseña que no podemos servir a 2 señores, porque con uno quedaremos malos. A veces me habla del dinero. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Pero tú tienes que aprender a decidir el día de hoy a quién vas a servir. Cuando Josué está a punto de entregarle la tierra, en los últimos capítulos del libro de Josué, y que ya van cada quien a irse, Josué les llega y les da una enseñanza y les dice: ustedes han visto cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha cumplido su palabra. Él había dicho que les va a entregar una tierra y hoy están en ella. Ustedes tienen que aprender a obedecer lo que Dios nos ha dicho. Y llega un momento de Josué, le dice: pero ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Si ustedes sirven, no les sirven a Dios y sirven a otros dioses,
Dios traerá consecuencias sobre ustedes. Pero si ustedes deciden obedecer a Dios, Dios va a bendecirlos. Y Josué les llega a decir: decidan a quién van a servir. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Y creo que el día de hoy tú tienes que aprender a entender que si Dios te ha rescatado de la condición en la cual estabas, Dios ha restaurado tu matrimonio, tu familia, te ha dado libertad, te ha dado santidad, te ha dado propósito, te ha cumplido algo en tu vida, la manera en que yo tengo que responderle a Él es sirviéndole. Yo no pudiera servir a otro Dios. Yo no pudiera darle la espalda a Dios. Yo no tengo por qué dejarlo. Él nunca me ha dejado. Y si Él me ha sido tan bueno, pues yo tengo que adorarle. Y lo vimos el domingo. La mejor adoración que le puedo decir a Dios no es un canto. La mejor adoración es cuando le rindo mi vida completamente a Él. Entonces es ahí donde tú decides. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, interesante, aquí pueden subrayar esto, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Primer punto, ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. El segundo punto es que ellos dejaron a Dios. El tercer punto es que ellos perdieron las promesas que Dios le había dado, claro, de bendición, porque Dios les había dicho: yo te voy a entregar esta tierra. Y Dios les había dicho: vas a pelear contra ellos, y quiero que sepas que es un pueblo más fuerte que tú, pero no te preocupes, yo los he entregado, yo se los he dado, se los he puesto en sus manos, yo lo he hecho. Pero si no lo haces, ellos se van a levantar. Y aquí lo acabamos de leer. En el verso 14 me dice que se encendió el furor de Jehová. Y a eso sí tengo que pensar, hermanos, tenemos un Dios bueno, un Dios fiel, y es un Dios misericordioso. Amén. Pero también me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo que está enojado y disciplina. Y el furor de Dios se levantó, y mira lo que hace: los vendió, los entregó, tanto así que dice que ellos no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y puede ser que por eso muchas veces nosotros nos enfrentamos a batallas, a guerras, a situaciones. Dice ahí, tuvieron gran aflicción. Es por eso que a lo mejor Dios te mete a una aflicción, a una prueba, y no puedes vencerla. Y no puedes tener victoria. ¿Por qué? Porque tú no estás sirviendo a Dios, no estás adorando a Dios, porque te has alejado de Dios, porque te has olvidado de la mano de Dios que está sobre ti. Y entonces Dios tiene que traer un castigo. A mí me llama mucho la atención porque me dice ahí: y la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Y esto me habla del poder de Dios. La misma mano que los sacó de la tierra de Egipto, la misma mano que los protegió durante todo el proceso, la misma mano que le dio victoria, es la misma mano que ahora los está disciplinando. Cuando estaba estudiando esto, de repente se me daba la imagen como la mano de una mamá. ¿Por qué? ¿No es cierto que cuando de repente uno está chavito, es un niño, y te sientes mal? No hay nada mejor que cuando te sientes mal y con tu mamá, y que tu mamá te sobe y hace la pancita, a veces te agarra la cabeza, a veces te soba la espalda,
a veces te agarra los ojos y se siente rico, ¿sí o no? Y siente unos alivio. Pero también la mano de tu mamá, cuando te portabas mal, ¿qué hacía? ¿Verdad? A uno dice lo de la chancla. Bueno, la chancla es reciente. Antes no, antes era la mano, ¿verdad? Y esa misma mano que te sanaba, te abrazaba, te arreglaba, te cuidaba, era la misma mano que de repente te disciplinaba. Creo que es algo muy parecido. La mano de Dios está para protegerte, para cuidarte, para sanarte, para bendecirte, siempre y cuando estés apegado a Él. No tenemos un Dios malo que va a decir, mi hijo se porta muy bien y como quiera lo voy a disciplinar. No es así. Pero cuando Él sabe que lo necesitamos, Él lo va a hacer porque nos ama. Y te digo algo, creo que como iglesia tengo que estar atento, porque yo prefiero que la mano de Jehová esté para bendecirme, para ayudarme, para sostenerme, que la mano de Jehová esté para corregirme. Cuidado en eso. Creo que es bueno que podamos meditar, porque tú puedes ver el pueblo de Dios, que Dios nunca lo dejó, siguió siendo fiel, pero muy triste lo que les pasó por su desobediencia. Versículo 16. El primer punto, ¿cuál fue? Se olvidaron de lo que Dios había hecho. Número 2, dejaron a Dios. Número 3, perdieron las promesas que Dios les había dado. Y número 4, nunca aprendieron en todo ese tiempo. Versículo 16, mira lo que dice al 19. Y Jehová levantó jueces que los librase de mano de los que los despojaron. Recuerden que les dije que en este tiempo un juez o un juez es más que todo como un héroe, alguien que viene a libertar, más que como alguien que se sienta en una corte a dar un juicio. Por eso se llama jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Una vez más, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, o sea, ellos no obedecieron los mandamientos como sus padres. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Ese es el ciclo que les mencionaba en un principio. Ellos estaban mal. Ellos estaban con la mano de Dios en una disciplina, siendo entregados a sus enemigos, y sus enemigos los oprimían. Tanto así que ellos clamaban. ¿Y qué hacía Dios? Dios levantaba un juez. Y dice ahí que Dios estaba con el juez. Y Dios estaba trayendo libertad y mostrando su mano. Y que Dios era movido a misericordia. Cuando el pueblo clamaba, cuando el pueblo pedía ayuda, socorro de Dios, Dios venía, porque es un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios amoroso. Y entonces Dios levantaba a estos jueces, y estos jueces libertaban, y Dios libertaba completamente al pueblo, y todo cambiaba y todo estaba bien, mientras que el juez estaba vivo. Pero nomás moría el juez, esa persona que Dios usaba, ese líder. ¿Y qué pasaba? Que ellos volvían atrás.
Incluso dice ahí que se corrompían más que sus padres. O sea, si sus padres tienen un grado de maldad aquí, ellos llegaban a ser de este nivel. Y el próximo generación, más maldad, y más maldad, y más maldad. Era la manera de estar viviendo del pueblo. Ahora, hoy podemos hablar de la maldad que hay en el mundo, pero la maldad del mundo prácticamente la vamos mencionando quizás con aquellos que no conocen a Dios, pero este era un pueblo que conocía a Dios o sabía que eran el pueblo de Dios. Y su maldad cada vez estaba peor. Y ese ciclo se repetía y se repitió y se repitió y se repitió una y otra vez. Por eso yo te digo el día de hoy es que no vayas a estar en un ciclo así. Que no te acostumbres a vivir en el pecado. Les digo, hemos estado atendiendo y nos hemos dado cuenta que aunque Dios está obrando en la iglesia, trayendo un crecimiento, Dios está llevando a la iglesia también a tener una purificación, a vivir en santidad y a estar bien delante de Él. Cada uno sabe cómo se encuentra y cómo vive, de manera que estás bien o estás mal. Adulterio hay, fornicación hay, pornografía, inmundicia, idolatría, hay muchas cosas que está cayendo dentro de la iglesia. Y lo que Dios quiere es que tú puedas aprender a vivir. Y también que entiendas que Él es un Dios bueno y misericordioso. Y que si tú reconoces tu pecado y te vuelves a Él, Él tiene misericordia y te perdona y te sana y te liberta y quita su mano o su disciplina sobre tu vida. Pero quiero que lo entiendas bien. A veces pensamos de que Dios no nos va a tocar. Y porque te ama, lo va a hacer si no entiendes o si no entendemos, porque yo estoy dentro de ese mismo equipo. Si no entendemos, Dios va a obrar. Y es mejor que entiendas por la buena. Es mejor que seas sensible. Dice el versículo 20: la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, otra vez habla de obediencia, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, Dios está diciendo: ¿no me están obedeciendo? Perfecto. Yo les dije que sacaran a todos porque esta tierra iba a ser para ustedes. ¿No obedecieron? No voy a sacar a nadie. Ahí quieren vivir, así quieren vivir, ahí los voy a dejar. Y creo que es un punto para nosotros, porque muchas veces puedes estar harto de la manera en que vives, pero si tú sigues viviendo en pecado, Dios va a decir: así quieres vivir, ahí te voy a dejar, porque trae consecuencias el pecado en nuestra vida. ¿Sí? Verso 22. Bueno, voy a leer otra vez del 21. Dice: tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dice: para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. ¿De qué me habla? Que Dios está usando la desobediencia o las naciones que Él dejó para tratar con el pueblo, para ver si ellos estaban dispuestos a caminar con Jehová como anduvieron sus padres, o ellos deciden no caminar con Dios. Y es interesante porque Dios llega a decir
que Dios prefiere que fueras frío o que fueras caliente. Pero Dios no quiere que seamos tibios, porque si fuéramos tibios, Él dice que Él nos va a vomitar de su boca. Interesante, prefiere Dios que seas un frío y no un tibio. Y creo que aquí puedo aprender y entender que quizás lo que tú estás pasando, la situación que estás pasando, la aflicción que estás pasando, es una disciplina de parte de Dios para tu vida. ¿Para qué? Para hacerte volver a Él. O sea, no se trata de decir, bueno, yo voy a estar en pecado, porque aún en el pecado Dios va a tratar me va a ayudar. Pues sí, pero las consecuencias y quizás el dolor que vas a enfrentar es fuerte. Y uno quiere que tú puedas evitar todas estas situaciones. Leamos nada más los primeros 6 versículos del capítulo 3. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Otra vez, hay un propósito. Dios es soberano. Va a probar con estas naciones a Israel. Dice: a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no la habían conocido. Y los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, fueron para probar con ellos a Israel, para ver si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Interesante, ¿no? Porque Dios dejó a esas naciones para probar. Es más, ellos no habían conocido guerra, porque Dios les había dado la victoria en todo momento. Y entonces Dios dice: les voy a poner a guerra para que ellos decidan y aprendan a quién van a seguir. Y creo que es ahí lo que decía ahorita. Quizás la batalla, la guerra que estás luchando, enfrentando el día de hoy, que a lo mejor de repente no entiendes por qué Dios te está pasando por ahí, puede ser por consecuencia de tus actos. Pero lo segundo que puedo entender es para probar realmente lo que hay en tu corazón. ¿Por qué de repente Dios me mete en escasez económica? Pues para probar lo que hay en mi corazón, si realmente confío en Él o no confío en Él. Porque quizás Dios me mete en una prueba de salud para ver si mi corazón está dependiendo completamente de Él, o realmente mi situación es diferente. Es más, porque Dios se está metiendo en un problema a lo mejor con una persona, a lo mejor en tu matrimonio, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tu familia, para ver si eres obediente. Porque la obediencia de Dios es que ames, que perdones, que olvides. Que si te dan una mejilla, ¿qué tienes que hacer? ¿Devolvérsela? No. ¿Dejarle de hablar? No. ¿Qué es? Poner la otra. Dios quiere ver si es cierto que obedecemos. Cuando Dios me mete a una prueba que es para probar mi fe, no es para que Dios se dé cuenta qué tanta fe tengo. Él ya sabe todo. La prueba es para yo darme cuenta que tanto estoy creyendo y confío en Dios o no confío en Dios. Es entender que aún en medio de esa situación, la mano de Dios me cuida, me protege y me ama. Lo más triste, que en versículos 5 y 6 dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Un pueblo duro, un pueblo que Dios les habló una y otra vez, y ellos tenían un corazón endurecido.
Un pueblo que aunque Dios les mostraba su amor, ellos volvían atrás. Y eso es increíble. Hay mucho que aprender de esta historia. Porque Dios ha sido fiel con nosotros, hermanos. Dios nunca nos ha olvidado, Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca ha apartado su mano de nosotros. Y nosotros no podríamos ni deberíamos olvidarnos de lo que Él ha hecho, ni debemos de dejarlo a Él, ni debemos de perder las promesas que tiene. Y tenemos que entender por qué este pueblo no entendió. No podemos solamente buscar a Dios cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas van mal, me alejo de la iglesia. Y me alejo de servir. Y me alejo de leer la Biblia, de estudiar. Y me alejo de hacer lo que Dios tiene para mi vida. Lo que Dios quiere el día de hoy. Que podamos ser obedientes. Que podamos entregarnos completamente a Él. Y creo que lo más importante, que si tú estás viviendo en pecado y vuelves y pides perdón y Dios te perdona, y vuelves a pecar y Dios te perdona, y vuelves a pecar y Dios te perdona, lo que Dios quiere es que aprendas el día de hoy a no vivir de esa manera y rompas ese ciclo que hay en ti. Él ha sido tan bueno. Él dio su vida por ti y por mí. No debemos de darle la espalda, no debemos de dejarle. Pedro le llega a decir a Jesús: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién podemos acudir? Lo más triste es que en nuestro caminar a veces queremos regresar a donde estábamos antes. A veces queremos caer a la idolatría no estaba antes, al pecado que estaba antes, de donde Dios me sacó. Quiero volver a caer a donde mismo. Y es increíble porque el hombre quiere estar ahí. Ojalá que el día de hoy nosotros podamos aprender a vivir en esa santidad, entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Póngase.